Buen día, maestra, compañeros. Somos el equipo 1. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema Inhibición, síntoma y angustia de 1926. Durante el video vamos a estar relacionando el tema mencionado con el caso Juanito. Bueno, para comenzar vamos a hablar de lo que es la inhibición. En el texto nos dice que pues esta tiene un nexo particular con la función y pues que no necesariamente viene de algo patológico. Se puede dar ese nombre o la podemos conocer también como una limitación normal de una función. En este caso, las funciones pues las vamos a estar comentando más adelante. Sí, bueno, Freud también nos menciona ciertas áreas en las que regularmente se tienen más bien dificultades para desarrollarse dentro de la inhibición, y pues no permite que se logre pues tal función de manera satisfactoria. Son 4 funciones, que es la función sexual, función alimentaria, locomoción y la inhibición al trabajo. Bueno, básicamente la función sexual, nos mencionaban ahí unos ejemplos en cuestiones de hombres, que es pues la impotencia, la ausencia de la erección o la falta de eyaculación precoz. Y bueno, en caso de las mujeres mencionaba que es en cuestión de lo sexual, es se presenta como una histeria y como diques, en esta cuestión del asco, como pues que no le produce como esas ganas de esta función pues placentera o sexual. Bueno, en este punto también podemos ver que dentro de la función sexual, un ejemplo que comentábamos era, por ejemplo, esta parte, como lo mencionábamos en el caso Juanito, la mamá le dice, no te toques, si por las noches no debes de pasarte la mano, no te puedes no tocar ni un poquito. Entonces aquí ya viene esta parte de las limitaciones en cuestión de la inhibición. Es importante también recalcar que pues esto no es completamente, o sea, puede ser de 2 maneras. Una siendo se me fue, perdónenme. Una puede ser patológico, o sea, que sea problemas de la misma persona, y la otra puede ser que sean síntomas. Por ejemplo, lo que estaban mencionando ahorita de lo que le decían a Juanito, pues como sabemos que todo lo que pasa en la infancia de nosotros, todo lo que tenemos, lo que nos dicen que hacer, lo que no, eso hace que cuando ya seamos adultos, pues se cree todo, tengamos ciertos problemas, salgan síntomas, etcétera. En este caso, por ejemplo, podría ser de que, pues desde niño, de que no te toques ahí, no hagas esto, no te muevas, déjate ahí, se te va a caer, etcétera, y que esto en un futuro puede hacer que, como lo que estaban mencionando, algún ejemplo, de que pues tengan eyaculación precoz, o que no tengan el acto sexual, o sea, o que tenga problemas, o que no tenga una erección, vaya. Y pues esto, como les comentaba, pues todo viene siendo desde la infancia. Como, bueno, Juanito, vaya, puede ser que en un futuro de grande le salga algún síntoma o algo por todo lo que le pasó. Hablando de la función sexual, de la función alimentaria, creo que también puede ser de que pues muchas veces de que comen una persona y no se siente bien o así, y lo vomita. O no sé si puedan dar otro ejemplo más. Bueno, no es que no tanto como ejemplo, sino que los están limitando. O también lo que mencionas del alimentario, pues puede ser también cuando empiezan a decirles de que, oye, ya estás empezando a engordar, y empiezan a limitarlo
en cuanto a la alimentación, o sea, ya no, por ejemplo, cuando están pequeños los niños, pues sabemos que llegan a una etapa donde obviamente crecen y cambian, pero cuando están pequeños es como que ya no les están dando mucha comida porque va a estar muy gordito, cosas así, y los están limitando a hacer las cosas como deben de ser, porque como habían dicho, pues en sí la inhibición es como limitar todas las cosas. Sí, bueno, aquí dentro de la función alimentaria, como síntoma, pues vendría siendo lo que mencionaba Jesús a un principio, anorexia o bulimia, ya como un diagnóstico, digamos, marcado, que pues es esta falta de placer por comer. Y también, bueno, desde otro punto de vista, es esa, bueno, las personas que se exceden cuando sienten, ya están satisfechos, pero se exceden, todavía siguen comiendo. Entonces surge en determinado momento esta inhibición y pues consecuencias graves pues a largo plazo. Bueno, retomando esta parte de la alimentación, como lo menciona Laura, tiene que ver precisamente con esto de volver, de vomitar. Y hablábamos de un ejemplo que creo que un poquito más claro, esta parte cuando eres chiquito y mamá te sirve la comidita y ¿qué pasa? No te vas a parar de la mesa hasta que no te hayas acabado todo. Entonces, pues creas esta parte de comer por comer, o sea, ya no es porque tengo hambre, sino por esta parte de me lo tengo que acabar para poder irme. ¿Qué pasa? Pues bueno, vienen estos problemas ya más grandes donde pues entonces ya desarrollas un tipo de bulimia, un tipo de anorexia, incluso pues y un tipo de obesidad también. Prosiguiendo con la siguiente, que es la de la locomoción, aquí nos habla de cuando estás limitado a moverte. Por ejemplo, estás en una situación y de repente viene algo, te explota algo que pasó y no puedes reaccionar. Es como, no sé, cuando eras niño te correteó un perro, pero no te hizo nada, solamente fue el susto, ¿no? Pero ya cuando vienes más grande y vas por la calle, viene un perro y te muerde y entonces no corres, o sea, solamente te quedas como, no te puedes mover, no puedes gritar, es esta parte de las limitaciones. También poniendo ejemplo cuando, no sé si recuerdan, cuando Freud empezó su carrera, usaba el hipnosis y él quedó muy sorprendido de personas que estaban en el hospital, que no podían moverse, que no hablaban, que no decían nada, y él bajo el hipnosis podía ver que sí podían hablar o se podían mover y eran síntomas de histeria, vaya. Y esto pues es lo que viene, lo que están mencionando aquí, vaya, de que pues les pasa algún trauma o algo algo muy fuerte, como mencionaba Damaris, y pues puede ser de que se quede sin voz o que no quiera o no que diga que no se pueda mover o etcétera, o sea, todo mediante pues lo que él mismo, bueno, lo del síntoma, vaya. Sí, bueno, ya concluyendo con las funciones, la inhibición al trabajo es relacionado a lo mismo, a esta limitación, pero en este caso, en la cuestión del trabajo, no poder realizar tu trabajo o no poder encontrar trabajo o no poder sostener el trabajo. Pues son estas 4 funciones son síntomas de inhibición que nos marca Freud y que después provocan angustia, que más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, ahora pasando al síntoma. Quiero comentar algo, discúlpame. Sí. También, siguiendo con esto, o ya para concluir con esta parte de la inhibición, pues vamos a ver que una inhibición es una tendencia que es más posible o más fácil de discernir. Y esta parte también tiene que verse en el omitir estas acciones porque las llaman en el libro como la acción sexual prohibida.
y es la parte donde el yo renuncia a estas funciones que le competen. Y ya era todo lo que quería agregar para ahora sí pasar a lo siguiente. Que lo siguiente es cómo surge el síntoma. Bueno, principalmente aquí Freud nos decía que el síntoma hace una comparación con la inhibición, pero el síntoma poco a poco es el que se va encargando de detener o subrogar, importantes intereses en cuestiones, pues como lo vimos hace un momento, y que cada vez cobran valor de que sí. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, relacionándolo al caso de Hans, vemos como al principio pues se va formulando toda esta cuestión de la fobia al caballo. Pero nos mencionaba que en una parte del texto, cómo se va haciendo este desplazamiento o este pensamiento, cambio de desplazamiento en cuestiones de personas. Ya no es tanto hacia el caballo, ya no ve tanto al caballo como esa cuestión de temor, sino que se quiere convertir en él o actúa como él. Y ahora el papá es el que se desplaza a ese miedo, digamos, a ese síntoma inicial. Ya no es tanto el caballo. Sigue siendo el caballo, pero pasa como que a una segunda fase. Ahora es el papá como que el principal factor de su temor. Bueno, algo así lo entendí yo. No sé qué opinen. O sea, que lo ve como más como un rival también podría ser. Ya no es tanto el caballo, sino ahora el papá. Pues es que el texto, o sea, menciona que conforme va avanzando el texto nos va explicando cómo va el por qué se va desplazando las cosas o por qué va sucediendo cada cosa o el por qué empezó Hans a sentir eso, a ver eso. Ahí creo que mencionaba de que cuando estaba hablando con el papá, de que si no le daban caso, no le daban miedo los carruajes, que porque lo estaba juntando con el caballo, no me acuerdo el color, creo que era con un color blanco o el color del caballo, vaya, y que una vez Hans ve que el carruaje se voltea y eso le causa ese daño de que pues se cayó y que el caballo se murió por caerse, y hay cuenta que Hans, lo que yo entendí, lo veía como si quisiera que al papá le pasara eso. O sea, primero fue lo del papá, fue lo del caballo, y ya cuando le empieza a explicar más adelante, pues le comenta eso y que él vio que se murió el caballo y pues Juanito vaya le decía de que, o sea, lo que pudimos ver era de que él quería que el papá le pasara algo, que el caballo, que se muriera. Sí, bueno, aquí regresando un poquito a lo de la inhibición, vemos que Hans desde un inicio él teme o se rehúsa por salir a la calle. ¿Por qué? Porque va a ver a un caballo. Entonces, bueno, a lo que entiendo es que la calle, el pavimento, se vuelve como la inhibición. Esta es la inhibición, ¿por qué? Porque esa limitación de él a pues no salir, pero no tanto la calle, sino pues la razón, ¿no? O el motivo es el caballo, pero pues digamos que el lugar es la calle. Ese vendría siendo pues la inhibición, que después vendría provocando este síntoma de angustia hacia el caballo. Sí, Karina. Es que, bueno, ahorita que estás diciendo esto de la angustia y eso, me acuerdo de una parte del libro, bueno, que ya lo retomamos muchas veces, cuando sale en primer momento con la muchacha que lo cuida, la niñera, y después con su mamá.
pero cuando él sale con la niñera, pues él llora y o sea, que lo regresen, porque él no quería estar lejos de su mamá, porque no iba a tener que le hiciera cariñitos. O sea, ya está como que la angustia y se está como, o sea, que esto que quiere regresar ahí con ella. Bueno, sí lo trato de juntar con lo que estás comentando, es como que así lo entiendo yo, o sea, que él está como que angustiado y por eso, pues, que él quiere regresar a casa, que esté con su mamá. Sí, o sea, comentando lo que dice Laura, de que no sé si se acuerdan que el libro nos mencionaba de que cómo estaba la casa de Hans, o sea, que venía el dibujo de cómo estaba la calle y cómo cruzaban los carruajes, vaya, con los caballos, y que le daba miedo, pues, por lo mismo, salir y todo, porque veía los caballos y había visto lo comentaba, lo de los carruajes, el carruaje que se cayó y se murió el caballo, que él le daba miedo porque había un punto en el dibujo que venía de cuenta que la calle y estaba la casa de Hans abajo y de cuenta que como que se metía a una parte de la casa de Hans, o sea, sí, como del porche, bueno, en el terreno vaya. Y pues eso le daba mucho miedo y eso era lo que, como mencionabas, pues no quería salir por lo mismo de que tenía miedo al caballo. Bueno, retomando un poquito de lo del síntoma, yo les quería comentar que sí puede dar un indicio de un proceso patológico. Vemos que también en esta parte, si bien una inhibición puede ser un síntoma de aquí, de las inhibiciones, pues podemos dar pie a los síntomas. En el texto nos menciona que la terminología procede del siguiente modo. Habla de inhibición donde está presente una simple rebaja de la función y de síntoma donde se trata de una desacostumbrada variación de ella o de una nueva operación. Como lo mencionan, es un desplazamiento esta parte. Está desacostumbrando, en este caso, la fobia que le tiene al caballo y la está trasladando ya hacia el papá, a decir, se van dando cuenta ambos, igual el papá, de que la representación del caballo es el mismo. Es lo que el niño está pensando de esto le puede pasar a mi papá, entonces el que gana, ¿no? Como si el papá no está. No sé si hay alguien quiere agregar algo. Sí, bueno, agregar acerca de lo de esta cuestión que, bueno, la situación que mencionó el compañero donde Hans ve caer al caballo, lo ve caer, lastimarse y pues inmediatamente hace como que una relación con su papá, o es lo que él quisiera que pasara con su papá. Entonces aquí nos decía Freud que si en este caso Hans no hubiera pensado de ese modo y hubiera pensado en cuestión de preocupación por su papá, o simplemente no hubiera pensado de esa manera, no podríamos deducir con que en este caso Hans padece de alguna neurosis o de alguna angustia, que en este caso nos mencionaba que en cuestión de la neurosis es exclusivamente cuando se sustituye una cuestión. En esta parte de que Juanito sustituyó al caballo por el papá, entonces en pocas palabras Freud deduce que pues de cierta manera también tiene esta cuestión de la neurosis dentro de sus patologías. Bueno, prosiguiendo con el tema de la angustia, en este caso, vemos que uno de los ejemplos que se nos plantean es el acto del nacimiento. Por ejemplo, en esta parte de las personas que están más acercadas al niño, como por ejemplo vemos en este caso, está Juanito, es hijo único y de repente viene el nacimiento de Hannah. Bueno,
qué causa o qué le genera al niño que por primera vez llegue a alguien más y entonces todo lo que es mío se comparte con otra persona. Esta parte Sí, o sea, de nacimiento, sí. perdón, es, No, continúa. gracias. Es la primera vivencia individual, que es lo que les menciono, es de ser el único a que venga alguien más, pues generalmente tiende a generar alguna angustia y parece haber presentado rasgos característicos a las expresiones del afecto de angustia. En este caso, pues en Juanito, cuando nace Hannah, ¿qué decía? Ay, iban y decían, ay, qué bonita, pero ¿cómo va a estar bonita si no tiene dientes? Esta parte del ¿qué le ves? Sí, o sea, mostrando así como que de que por qué le ven, o sea, si no tiene dientes, no está bonita, o sea, todo el celo, sí, cuando estás pequeño, o sea, que llega alguien a tu casa, es como que la atención que tenías para mí, ahora tengo que compartirla, pues obviamente le generó angustia, aparte pues su mamá, o sea, tiene que compartir a su mamá, ¿no? Es de toda la angustia que le generó al niño. Sí, bueno, nada más complementando lo de la angustia, es como ya lo habíamos visto, es esta cuestión de displacentera, displacentera específica. Algunos ejemplos que por ahí escuché es que, bueno, todos nos damos cuenta cuando estamos angustiados. ¿Por qué? Porque se manifiestan de manera, digamos que podamos sentirla o podamos verla de manera interna. Cuando estamos de que, no sé, nos asustan y luego se nos palpita el corazón, así de que demasiado fuerte. Otra, otra cuestión también es lo de la respiración. Respiramos de manera agitada, entonces ahí como que se va exteriorizando esta cuestión de la angustia de manera interna. Pero también nos hablaba de la angustia de manera externa, que se identifica más como un miedo. El miedo es más externo. El miedo, en este caso de Juanito, es la fobia, es el miedo que se exterioriza por el caballo, pero no del todo, es que no sé cómo deducirlo. Él puede decir que tiene miedo al caballo, pero ya vimos toda esta cuestión del desplazamiento, cómo surge, pues de buenas a primeras, por así decirlo, esta cuestión de que, bueno, ya no soy el caballo, ya es mi papá. Entonces no vendría siendo pues una angustia como tal del todo, porque pues él, es que no sé si ya los confundí, pero vaya, no es fija, no es una angustia fija, eso es lo que me quiero dar a entender. Pero bueno, vamos a ver más adelante si es fija o no. Ahorita estamos en el procedimiento de ver en qué cuestión está Hans o va avanzando. Ahí lo que mencionas, Laura, pues tienes razón. O sea, recordemos también que Juanito no sabía qué era el miedo. O sea, él no lo conocía, pero tenía esa angustia y esa fobia que hacia el caballo, vaya. Pero él no sabía qué es el miedo, pero sentía eso de que, o sea, no lo quería ver, así como tú dices, de que se angustiaba, se preocupaba, no quería, lloraba y así. Sí, de hecho en el texto, Freud mencionaba que en sí la angustia pues podría verse por peligros extremos o por amenazas pulsionales. En este caso, a lo mejor él se sintió pues con el miedo al caballo, no que lo fuera a morder, como lo habíamos leído anteriormente, de que lo fuera a morder, no sé, la cepipi, por ejemplo. Entonces a lo mejor, bueno, sí lo puedo relacionar yo. Ok, bueno, pasando un poquito más adentro,
de lo que es el caso Hans y hablar de la represión y la ambivalencia, bueno, durante todo este texto ya lo hemos estado metiéndolo de poco en poco para ir analizando estas dos partes. Vemos cómo en la parte de Juanito viene el desplazamiento, como lo mencionan, el estar identificando tanto su miedo o la representación que es el caballo hacia el padre, que incluso el padre también en ciertos momentos le dice, ¿no será que tiene que ver conmigo? ¿Acaso tenía un bigote el caballo? Lo negro que mencionas que tiene, ¿acaso es un bigote? Dando a entender que él mismo se representa como el caballo y es lo que le representa a Hans. Cuando menciona también Hans que el caballo le muerde los dedos, parece ser que va así en esta parte, y el papá también le dice, ¿será que no es no son los dedos, sino una cepipí a lo que te estás refiriendo? Y el niño también hace pues sus intervenciones, ¿no? De sus propios análisis en cuestión del cómo ve el niño o cómo le da las respuestas al padre. En este caso de la represión, pues si bien en un primer momento no existió una represión al momento de que la madre le dice, si te sigues tocando, te voy a llevar al doctor y te lo van a cortar, pero quedó una amenaza ahí, puesta, que sin embargo en un primer momento pues no se llevó a cabo como una represión, sino que ya con la medida del tiempo que el padre va hablando y trata de esclarecer, no, primero ve a Hannah, el nacimiento de Hannah, ve su zona genital y ve que no está como el de él, pero pues él piensa, ¿no? Va a crecer. Y el niño también dice, a medida que yo voy creciendo, mi hace pipí también va creciendo. Por eso en Hannah no veía como esta crece, pero a ella no le crece. Y entonces cuando el padre hace el esclarecimiento sexual en el niño, para el niño sí, ahí todavía no generaba muchas cosas, pero ya había pues una amenaza antes, ya había visto una vez a Hannah, y ahora que le vengan a decir esto, pues aquí podemos interpretar que es a lo mejor donde empieza el niño con la represión y empieza más con la fobia. Sí, digo, como mencionabas, era importante eso porque pues el Hans cuando hace el desplazamiento del caballo hacia el papá, pues es por todo lo que habíamos mencionado, y también cuando le empieza a tener celos a su hermana es algo que sucede, que le tiene celos porque pues como mencionaban de que le prestan atención, le dicen y esto, y él se siente así como que no, pues me está quitando lo mío. Pues, bueno, era lo único que iba a comentar, pero no sé si alguien más guste comentar algo del caso Hans con el texto. Bueno, yo quisiera mencionar algo muy breve, que es acerca de esta aparición del juego. No sé si lo pudieron identificar, donde él está en su habitación, Hans está en su habitación, y volviendo a esta cuestión del rol, del cambio de rol, ahora él es el caballo, hace estas funciones de que relincha y todo esto. Ahora es él, a lo que entendí, ahora es él quien quiere morder a su papá y quien quiere hacer todos estos actos de angustia hacia el papá. Y por eso ahí aparece esta ambivalencia de entre amor y odio, ¿verdad? Sí, Damaris. De hecho, también cuando llega la nueva, creo que no recuerdo si era niñera o la persona que les ayudaba, donde él juega a montársele, como si ella fuera el caballo.
esta parte también me llama mucho la atención, el que el niño vaya y se suba arriba de ella y esté jugando arriba de ella y diga, es mi caballo. Y luego después viene esta parte donde ya dice, yo vi que el caballo se cayó, como pataleaba, y él juega de esta manera y hace los sonidos, hace los ruidos cuando camina. Esta parte también pues está muy, muy interesante, como lo mencionas, Laura. Justamente a mí me llegó me acordé de ese ejemplo de cuando jugaba el caballito. No me lo van a hacer. Pero sí lo relacioné con lo que mencionó. Porque sí lo hemos platicado anteriormente que él jugaba con su niñera, que era su caballito. Bueno, sin más que agregar, esto sería todo por el video de hoy. Gracias. Nos vemos a la próxima.